Bueno, sigo con el estudio de estructuras algebraicas. Estamos analizando la actividad 2, si es anillo, ¿sí? Entonces, en la actividad 2 tuvimos que hacer las distintas propiedades, evaluamos ciertas estructuras, tiene dos leyes de composición interna, por eso podemos analizar si es anillo, y fuimos haciendo las distintas actividades, ¿sí? En la descripción de este video voy a dejar el enlace de la actividad correspondiente cuando resolví todas las leyes o propiedades según como las quieran llamar, ¿sí? Así ahí ven paso por paso qué hice. Ahora voy a hacer un panorama general de todas las cosas que hice. También en la descripción de este video voy a dejar el enlace de la actividad número 1, también analizando si la estructura que me dieron era anillo, ¿sí? Y lo teórico, cuando expliqué todas las particularidades de las distintas propiedades. También la primer teoría de ley de composición interna y distintas maneras que se podían agrupar. La asociatividad, el neutro, el inverso, conmutativo. ¿Y cómo se llamaban? Por ejemplo, si se cumple la ley de composición interna, se puede también llamar como monoide. Si se cumple también la asociativa y la ley de composición interna, semigrupo o monoide asociativo. Si se cumple la ley de composición interna en la asociativa y la conmutativa, semigrupo conmutativo. Y si se cumple ley de composición interna, asociativo, neutro, inverso y conmutativo, se llama semigrupo con unidad o con identidad. Y para que sea un grupo, ¿qué propiedades se debería cumplir? Ley de composición interna, asociativo, neutro, inverso. Entonces decimos que es un grupo. Y si además se cumple la propiedad conmutativa, podemos decir que es un grupo abeliano conmutativo. ¿Por qué repito todo esto? Porque vamos a tener que tener esas consideraciones cuando vamos a hacer el análisis de anillos, ¿sí? Nos pueden dar una terna, el conjunto, la primera ley de composición interna que tiene la primera operación y la segunda ley de composición interna que tiene otra operación. Perfecto, acá están esas dos operaciones. Vamos a comenzar y voy a hacer un recuento de todas las cosas que hicimos, ¿sí? Entonces, primero, acá tenemos la primera ley de composición interna y acá tenemos la segunda ley de composición interna. Actividad 2 dice, en racionales se define esta ley de composición interna y esta ley de composición interna. Nos dan una terna en el cual están los racionales, la primera operación, la primera ley de composición interna y la segunda ley de composición interna y nos pregunta si es un anillo. Perfecto. Entonces, respecto a la teoría que vemos acá, las leyes o propiedades según las quieran enunciar de ese modo, con la primera ley de composición interna que debemos analizar. Si es asociativa, neutro, inverso y conmutativo. Entonces, si cumple esas propiedades, decimos que es un grupo abeliano conmutativo, ¿sí? Esa es una de las pautas que debe ir cumpliendo para después ir desarrollando y decimos que es anillo. Perfecto. Entonces, la primera ley de composición interna que analizamos, que es esta, nos dijo, primera, que cumple la asociatividad y también cumple la ley de composición interna, por supuesto. Segundo, que existe el elemento neutro y es menos 1. Tercero, que existe el elemento inverso o simétrico y es menos 2 menos A. Perfecto. Y la propiedad 4, conmutatividad. Y nos dijo que es conmutativa la primera ley de composición interna. Ahora vamos a saltar a la segunda ley de composición interna, que es esta que está acá. Analizamos si es ley de composición interna y digo que es ley de composición interna. Recuerden que lo que tenemos que hacer es evaluamos las estructuras que nos dan en ese campo, en este caso los racionales, y cuando operamos la operación que nos dieron tienen que ir a racionales. Y dio, entonces se cumplió la segunda ley de composición interna. Entonces es un monoide, perfecto. Y también tenemos que evaluar la quinta propiedad. La quinta propiedad que dice asociatividad, pero respecto de la segunda ley de composición interna. Ahora empezamos analizando la segunda ley de composición interna. Y digo que es asociativa. Entonces, cuando cumple la ley de composición interna y es asociativa, sabemos que es un semigrupo o monoide asociativo. Perfecto, entonces se cumplió. Y ahora, acá en la ley o propiedad 6, distributividad de una ley respecto de la otra ley. Entonces necesitamos las dos leyes, ¿sí? Y acá donde se cortó justo el video que estaba haciendo, voy a dejar el enlace de lo anterior junto con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que observar? Que esta línea se cumpla, que esto sea igual a esto, ¿sí? Que esto sea igual a esto, perfecto. Desarrollé todo esto y llegamos a esto que está acá, 6.
Entonces, necesitamos las dos leyes de composición interna. Acá están, y en la distributividad se relacionan esas dos leyes de composición interna. Entonces, desarrollé todo esto, desarrollé esto, y llegamos a que son iguales. Perfecto. Esta es la primera línea. Ahora vamos a la segunda línea. En la segunda línea tenemos que analizar todo esto y llegamos a que son iguales. Perfecto, muy bien. Y otra particularidad fundamental es que todos tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué hicimos? Analicé lo siguiente. Analicé esto, si es igual a esto, ¿sí? Y observamos que son iguales. Por lo tanto, estamos en la condición de decir lo siguiente, que es doble distributiva. Entonces, en la terna que tenemos los racionales, la primera ley de composición interna, estrellita, y circulito, la segunda ley de composición interna, es anillo. Perfecto. Entonces lo que planteaba el enunciado que nos preguntaba si es anillo. Entonces podemos decir que sí es anillo. Ahora voy a seguir un poco más. No se pide en la actividad número 2, pero vamos a seguir analizando, ¿sí? Seguimos con la segunda ley de composición interna. Vamos a borrar todo esto y seguimos. ¿Qué voy a analizar? Seguimos con las propiedades. Voy a ver la propiedad 7. La propiedad 7 con la segunda ley de composición interna si es conmutativa, ¿sí? Entonces me dice que para todo A, B, perteneciente a racionales, siempre tenemos que ver el conjunto en el cual estamos operando, y la estructura de A, B es igual a B y A. Circulito la segunda ley de composición interna. Entonces, con esto vamos a evaluar esto, vamos a ver si es conmutativa, ¿sí? Entonces me dice que A más B más A por B. Vamos a lo siguiente. B más A más B por A. Perfecto. Y si observamos, vamos a ver si se cumple la igualdad. Esto es igual a esto, esto es igual a esto y esto también. Y se cumple la igualdad. Están en distintas posiciones. Recuerden que la suma, si son los mismos elementos y cambiamos la operación, siempre va a dar lo mismo. Y en el producto sucede lo mismo, da lo mismo. Entonces estamos en condición de decir que se cumple. Entonces, ¿cómo se cumple la propiedad 7? Podemos decir lo siguiente, que es un anillo conmutativo, ¿sí? Entonces, cumpliendo esta propiedad de conmutatividad de la segunda ley, podemos decir que es un anillo conmutativo, ¿sí? Ahora vamos a la propiedad 8. La propiedad 8, también con la segunda ley de composición interna, dice lo siguiente. Vamos a buscar el neutro en la segunda ley de composición interna, ¿sí? Y dice que para todo A perteneciente a racionales, existe el neutro, que es la letra E, perteneciente a racionales, tal que tengo que A, circulito E, que es la segunda ley de composición interna, ¿sí? Circulito A es igual a. Entonces vamos a separar y después tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces tengo que A, circulito E es igual a. Y la otra igualdad que tengo que cumplir es que el elemento neutro, circulito A, es igual a. Vamos a desarrollar la ley segunda, ¿sí? Entonces me dice que A más B más C más A por E es igual a, ¿sí? Entonces tenemos que, ¿quién? Nosotros encontrar. Nosotros tenemos que encontrar el elemento neutro, ¿sí? El E. Entonces lo siguiente, ¿qué podemos hacer? Esto que está sumando, ¿cómo pasa? Restando, ¿sí? Entonces miembro a miembro restamos. Vamos a hacer paso a paso eso. ¿Bien? Como es lo mismo con signo contrario, se cancela porque me da ¿cuánto? Me da 0. Perfecto. Bien. Acá 0. Ahora que voy a ver, lo que observo es que acá está el E. Entonces saco de factor común el E. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero hallar el elemento neutro. Entonces esto que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. ¿Y acá qué sucedió? Acá sucedió, nosotros sabemos que estamos trabajando en el campo de los racionales. Bien. Que este puede ser cualquier número. Entonces puede ser el 0. Puede también, ¿quién ser? Puede ser el menos 1. Y si es el menos 1, el denominador es 0. Entonces no existe. Entonces, para que esto exista, en este campo que estoy trabajando en los racionales, me tendrían que decir los reales menos el valor donde se anula, que sería el menos 1. Pero como eso no me dice, entonces no necesito analizar
la otra parte de esta propiedad o ley porque ya sé que no se va a cumplir. Entonces estoy en condiciones de decir que neutro no tiene. Por lo tanto, puedo decir que no es anillo, identidad o conunidad. Por lo tanto, no se cumple la novena propiedad de inverso, porque para que exista el inverso es condición necesaria que exista el neutro. Por lo tanto, no va a existir. Y después que tenían que ser iguales, pero condición era que exista el elemento neutro. Entonces, la novena propiedad del inverso no se cumple. Entonces, estoy también en condición de decir que no es un anillo de división. ¿Perfecto? Muy bien. Voy a analizar esto, pero ya sabemos que no se cumple, ¿sí? Seguimos con la propiedad aquella que me dice que C más A más E por A y A. Entonces, resto miembro a miembro, el A. Bien, así. Como es lo mismo con signo contrario, puedo cancelar porque me da 0. Por eso siempre hay que tener consideración en el dominio que me dan, ¿sí? Saco factor común, es el E, que es el elemento neutro. Y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Y acá sucede exactamente lo mismo. Entonces el valor de A tiene que ser distinto que ¿quién? Distinto de -1. Si esto estaría condicionado acá en los racionales, entonces podría decir que sí se va cumpliendo, en este caso, la octava propiedad que me dice que si se cumple eso es anillo con identidad o con unidad. ¿Perfecto? Entonces recordemos que no se cumple. Nos vemos en el próximo video con otro tema.